Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, sean todos bienvenidos. Saludamos a toda la gente que nos está viendo ahorita por Facebook, YouTube. Reciba un caluroso abrazo, y ahora sí literalmente caluroso, porque nos llegó el calor aquí a Sinaloa, de la ciudad más hermosa de México, Guasave, Sinaloa. Dios bendiga a toda la gente que nos está viendo. El que no conoce Guasave no conoce México. Señores, aquí vive la gente más linda, la gente de más fe y de más poder. Amén. Y bendecimos a toda la gente que nos está viendo en México y en Estados Unidos. Bien, estamos en el estudio de Colosenses. Vimos la semana pasada, estuvimos viendo algunos puntos de lo que es a lo que Dios llamó a la iglesia, cuál es la función de la iglesia, por qué fue establecida. Y hoy vamos a ver la octava parte. Ya son 8 enseñanzas y apenas vamos a brincar al capítulo 2 de Colosenses. Esta enseñanza le titulamos Características de un cristiano maduro. Características de un cristiano maduro. ¿Cuáles son las marcas que caracterizan a un cristiano maduro de un cristiano inmaduro? ¿Cómo es un cristiano maduro? Aquí la palabra de Dios nos lo enseña. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 del versículo 1 al 7. Ponga atención, por favor. Colosenses 2 del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una de las manifestaciones de la naturaleza a nuestro alrededor es el crecimiento. Todo lo que tú siembras va a crecer. Las plantas, los animales cuando nacen. Igual sucede con las personas. Cuando nacemos, primero somos un embrión, y luego el embrión pasa a ser un feto, y luego nace el bebé, y después el bebé tiene que ser amamantado, crece y pasa a ser un niño, y luego un adolescente, y luego pasa a ser un joven, y luego pasa a ser un adulto, y finalmente llega a la vejez. Bueno, así Dios estableció la naturaleza, y espiritualmente es igual. Uno nace de nuevo, le abres tu corazón a Cristo, naces de nuevo, pero eres un bebé espiritual y tenemos que crecer. Mucha gente, el crecimiento en el Señor es igual que el crecimiento físico. No importa la edad que tengas. Ya casi no se usa, pero hace algunos años, a mí todavía me tocó en la primaria, que había muchachos que habían repetido 5 años primero, y debiendo estar en sexto, estaban en primero todavía, y eran chicos plebones que estaban ahí en primero, burros. Bueno, muchos cristianos, dice la Biblia, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, aunque tienes muchos años en el Señor, y a veces tú piensas que ya tienes una madurez, aún no has madurado.
hay actitudes en tu vida y características que cuando estás bajo presión, cuando hay problemas, cuando hay una situación difícil, salta tu carácter, quieres abortar el plan de Dios. Tienes años de cristiano y todavía hablas de divorcio, de separación, todavía los mismos pleitos, los mismos problemas. Después dice, debiendo ser ya maestros después de tanto año. Entonces es igual que lo físico. Tú creces físicamente, pero no tiene nada que ver con tu madurez espiritual. Entonces vamos a ver cómo es esta madurez. Dios nos salvó para que nosotros podamos compartir el evangelio con todas las personas a nuestro alrededor. Amén. Esta es la función principal, y lo vimos la semana pasada, que Dios llamó a la iglesia a evangelizar. La razón principal y el propósito por el cual nosotros existimos no es para trabajar, no es para hacer dinero, no es para hacernos famosos, ser buenos deportistas, etcétera. Todo eso es secundario. Un cristiano existe principalmente para ser un testigo de Jesucristo y de su resurrección. Hechos capítulo 1 versículo 8, no lo busques, pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces naces de nuevo, viene el Espíritu Santo para que seamos testigos. ¿Para que seamos qué? Testigos. ¿Testigos de qué? De la muerte, de la resurrección y de la vida del Señor. En Mateo capítulo 28, Jesucristo, antes de ser alzado al cielo, Él les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es la función de la iglesia. ¿Para qué naces de nuevo y para qué tienes vida? Para que estés ¿qué? Compartiendo la palabra, para que estés haciendo discípulos. Cuando un cristiano pierde de vista su propósito, el cristiano empieza a vivir una vida religiosa. No sé si usted se da cuenta, la gente que nace de nuevo, la gente que recibe a Cristo, o sea, la gente que tiene poco tiempo en la iglesia, es la gente que evangeliza, es la gente que trae gente nueva. Y la gente vieja no voltea a ver a nadie, ya no invita a nadie, ya no le habla de la palabra a nadie, ya vive ensimismado en sus problemas. Entonces empieza a vivir una vida monótona, empieza a vivir una vida sin gozo, empieza a vivir una vida que no es la vida de Dios. Un río o el agua estancada se echa a perder. El río tiene vida porque el agua está corriendo. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista la principal misión y visión de la iglesia, que es de evangelizar, vamos a descuidar nuestro crecimiento. ¿Nuestro qué? Crecimiento. Entonces vivimos vidas monótonas, vacías, sin propósito. Una de las claves, anota esto por favor, para no perder la pasión y el fuego por Dios, es que seamos gente perseverante. ¿Seamos gente qué? Perseverante, siendo persistentes y haciendo aquello a lo que Dios nos llamó. Lo contrario a perseverantes y hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer es lo que dice Santiago, que seremos como gente de doble ánimo porque seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Y seremos como una persona de doble ánimo que un día anda hasta arriba y otro día anda hasta abajo. Entonces esa clase de cristianos no edifica a nadie. Es triste que hay gente aquí en la iglesia que me dice: pastor, a mí me evangelizó fulano de tal, era una persona muy fiel, era una persona muy apasionada, hoy en día ya ni se congrega, ya no está en esta iglesia, ya no está en ninguna otra iglesia. Qué triste,
gente a la que tú le compartiste la palabra está apasionado y tú andas más agüitado que un cholo sin grabadora. ¿Por qué? Porque descuido lo que es la misión y la pasión de la iglesia. ¿Cuál es esa visión, esa misión que Dios nos mandó a hacer? Evangelizar. Diga conmigo, evangelizar. Voltea con el que está hablando de ti. Tienes que anunciar las buenas nuevas. Tienes que anunciar las buenas nuevas. Por eso cuando no hay perseverancia en la vida cristiana, cuando uno comparte la palabra, el que es más bendecido es el que está compartiendo la palabra. ¿Estamos aquí? Cuando tú le hablas a la gente de Dios, no sé si tú te das cuenta, empiezas a compartir, te vienen versículos y dice la palabra en primera de Juan y luego de repente dices, ah, hijo. Y dice la palabra de Dios en tercera de Juan, ah, hijo. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 16, ah, carijo. ¿Y de dónde te sale eso? El Espíritu Santo saca de tu corazón todo lo que tú has leído y cuando empiezas a compartir, el Espíritu Santo aviva eso que está dentro de ti y el más bendecido eres tú. Cada vez que ministro un matrimonio, mi matrimonio es bendecido. Cada vez que oro por un enfermo, yo recibo sanidad. Cada vez que estoy orando por una persona que trae un problema, la bendición de Dios, el consejo de Dios, primero me toca a mí, me bendice a mí y luego bendice a la otra persona. Por eso dice la palabra, es de más bendición. Es de más bendición dar que recibir. Por eso un cristiano que no está compartiendo la palabra, que no le está hablando a la gente de Cristo, es un cristiano que se empieza a secar y se vuelve religiosón. Amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Y viene a la iglesia, pero así como entra, así sale. Pica al que está hablando de ti, dile, parece que el pastor está hablando de ti, dile. Ahí te hablan. Bien, vamos a ver cuáles son las marcas. No he entrado a la predicación. Vamos a ver cuáles son las marcas de un cristiano maduro. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano maduro? Colosenses 2:1. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca, ¿qué dice Pablo? Nunca han visto mi rostro. Acuérdate que Pablo no levantó esta iglesia, no fundó esta iglesia. Pablo no conoció esta iglesia, nunca la visitó. El pastor de esta iglesia era Epafras. Aunque Pablo mandó a Epafras, Pablo era el pastor de Epafras. Y dice el apóstol Pablo que él tenía una gran lucha por la iglesia. Acuérdate que esta iglesia estaba siendo golpeada ahí por doctrinas, por doctrinas de demonios y todo lo que sucedía. La palabra lucha es la palabra griega agón, que es de donde viene la palabra agonía. De ahí se deriva la palabra agonía. Es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Es cuando Cristo estaba en Getsemaní antes de ser apresado. Dice, y estando en agonía, aquí la palabra es agón, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían, ¿hasta dónde? Hasta la tierra. Entonces la misma palabra aquí, agonía, agón, es la misma palabra que se utiliza en Colosenses como lucha. Esto es muy importante para que podamos discernir cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Colosas. Él estaba orando, pero su oración era una oración de pasión, de agonía, diciendo, Señor, bendice la iglesia, Padre, toda doctrina de demonios es destruida. Él oraba con una pasión. Dice que Cristo estaba con una agonía
que le caían gotas de sangre en lugar de sudor. Entonces Pablo dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y aún por todos los que no han visto mi rostro. Algo muy importante en la vida de un creyente es su vida de oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene comunión y que se va a secar. Ahora, el punto es que muchos cristianos sí oran, pero sus oraciones, criticamos mucho a los no cristianos que rezan, ¿verdad? Y Padre nuestro, y Dios te salve María, y decimos: no, ellos repiten. Tú oras, pero lo haces igual que si rezaras, porque oras exactamente igual todos los días. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Sí, Señor, porque eres bueno. Aleluya. Santo. Y luego de repente, la oración del apóstol era una oración de agonía, era una oración de: Señor, contéstame por favor, yo estoy seguro que tú me oyes, y Padre, yo mando bendición, mando salvación, mando libertad a Colosas, que los cielos se abran, que tu gloria descienda. Ya oré, hermano. Pues no se te nota que ya oraste. Es más bien, es peor de la oración que como entraste. Cuando tú oras, tú debes estar seguro que Dios te oye, tienes comunión con el Señor, algo sucede, las cosas aún no cambian, pero en tu espíritu algo pasó. Tú estás seguro que Dios te oyó y que la respuesta ya está. Amén. Entonces, tu vida de oración es muy importante. ¿Cómo oras? ¿Cómo oramos? ¿Cómo es nuestra vida de oración? Si no tengo una vida de oración apasionada, estaré preocupado por los afanes de esta vida, viviré preso de temores, de ansiedades, y esto traerá a mi vida un desánimo y una depresión tremenda. Porque mi vida es una vida religiosona. Ya no está el gozo que tenía cuando recién me convertí. Si sabes tú que cuando el tabernáculo, cuando se ofreció el sacrificio, Dios envió fuego del cielo, pero los sacerdotes tenían que tener que el fuego no se apagara. Dios envió el fuego, pero ahora de los sacerdotes dependía que el fuego no se apagara, y ellos tenían que quitar las cenizas, poner leña nueva y que el fuego estuviera ardiendo. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, yo soy el que tengo que avivar. No va a venir Dios del cielo y va a decir: te voy a echar aire ese. Ánimo. Dios ya puso el fuego dentro de mí. Es mi responsabilidad que ese fuego esté ardiendo. Está dormida la raza a este lado. Es mi responsabilidad que el fuego esté ardiendo en mi vida. Un cristiano que se desanima, un cristiano, es porque deja de orar. Velad y orad, dijo Cristo, para que no caigas en tentación. Hermano, otra vez volví a caer en tentación. Hombre, es que estaban heladas. Es que, pastores, pasó la muchacha enfrente de mí. No, es que caíste en la tentación. Es que dejaste de orar, dejaste de velar. Estás frío espiritualmente. Entonces, un fundamento en la vida de un creyente maduro es una persona apasionada, que difícilmente pierde su ánimo, porque su gozo y su paz depende de su comunión con Dios, no de que las circunstancias estén bien a su alrededor. Siempre lo ves bendecido, siempre lo ves compartiendo, siempre lo ves con una sonrisa en su boca. A ver, sonría. Sonría, aunque esté chimuelo, sonría. Hebreos 12:3. Mira lo que dice la palabra. Así pues, bueno, la Reina Valera dice: considerad aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
Te lo voy a leer en la Biblia al día. La Biblia al día dice: así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Vienen vientos y tempestades, pero tú estás perseverando en lo que sabes que tienes que perseverar. Principalmente es la oración. Principalmente es la oración. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Tú tienes que estar orando. Y el que está hablando de ti, tienes que orar. La perseverancia en la oración te hará vivir en victoria. Entonces, estás apasionado, empiezas a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios se hace vida en ti, empiezas a aplicar la palabra del Señor. No es al revés. Un cristiano desanimado lee la Biblia, no le entiende, se queda dormido. Para los que tienen insomnio, les digo yo, ponlos a leer la Biblia, se les hacen los ojos así. Pero cuando tienes fuego y pasión dentro de ti, la palabra de Dios se te revela, se te hace vida. Pones en práctica la palabra de Dios. Amén. Entonces, número uno, una marca de un cristiano maduro es su vida de oración. Segundo punto, segunda marca, Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez que yo soy alguien que tengo el bendito hábito de orar y empiezo a entender el plan de Dios para mi vida, porque la palabra se me empieza a revelar, la palabra la empiezo a aplicar en mi vida, dice la palabra que algo que viene como añadidura es que empiezo a entender los misterios de Dios. ¿Empiezo a entender qué? Los misterios de Dios. ¿Por qué la ciencia, la filosofía ataca a Dios? ¿Por qué ellos dicen que son agnósticos, que ellos no creen, que son ateos? Que si realmente existe un Dios todopoderoso, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tanta gente inocente muere? ¿Por qué hay tantos problemas, tantas injusticias en esta vida? Y la gente dice eso porque la gente no conoce a Dios. Al no conocer a Dios, al no conocer los misterios de Dios, entonces hablan lo que ellos se imaginan y lo que ellos ven. Empiezan a filosofar. Para que tú puedas entender los misterios de Dios y puedas conocer a Dios, tú tienes que quitarte ese corazón de orgullo. Dice la palabra que tienes que entender que te estás relacionando con un Dios todopoderoso, un Dios eterno, y tú eres un hombre mortal. Un Dios infinito, tú eres finito. Un Dios todopoderoso y tú eres una cosita así pequeña. Tan es así que dice la palabra, Cristo dijo que si no nos volvíamos como niños, no podíamos entender los misterios del reino de Dios. Entonces tú entiendes, te empiezas a relacionar con Dios y entiendes que Dios es bueno, que Dios no planeó la muerte para el hombre. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero que el hombre pecó, el hombre decidió alejarse de Dios. La paga del pecado es muerte, pero Dios está en el mismo lugar. No es que Dios no esté aquí, es que el hombre anda lejos de Dios. El hombre le pide a Dios responsabilidad. Muchos funerales me ha tocado estar donde la gente le reclama a Dios: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Te pregunto, ¿Dios se lo habrá llevado? Andaba bien borracho y drogado y chocó y se mató. ¿Dios se lo llevó? Pero la gente le reclama a Dios: ¿por qué te lo llevaste? O sea, la gente no quiere relacionarse con Dios, no le interesa buscar a Dios, pero sí le pide responsabilidad. Y dicho sea de paso, a todos los funerales que me ha tocado ir,
A todos los mandan al cielo, a ningún difuntito lo mandan al infierno. Ay, qué bueno era. En vida le echaban este viejo y se murió. Ay, era tan bueno. ¿A quién le ha tocado eso? A todos los mandan para el cielo. O sea, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Dios, no te metas conmigo, pero sí bendíceme. No entiendo muchas cosas, pero tú pórtate bien conmigo y yo voy a ser tu amigo. ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Pero el hombre así quiere relacionarse con Dios. Entonces el hombre no entiende a Dios porque lo quiere entender de una perspectiva donde él está a la par de Dios y le quiere pedir cuentas a Dios, cuando no sabe que Él es el que le va a dar cuentas al Señor. Y por eso hay tanto ataque y hay tantas mentiras, porque la gente no conoce a Dios, no conoce los misterios de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene bendición para nuestra vida. Dios desea que toda la gente se salve y que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo necesito, por eso el Padre Nuestro dice: hágase tú como en el cielo, también en mi vida. Pero la gente no conoce la voluntad de Dios. La gente cree que un accidente es la voluntad de Dios. La gente cree que una enfermedad es la voluntad de Dios. La gente cree que un divorcio es la voluntad de Dios. Es que Dios así quiso que pasara. La gente no conoce, aunque la gente habla de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Dónde están los deseos de Dios? En su palabra. ¿Cómo es Dios? Aquí está en su palabra. ¿Cómo es el carácter de Dios? Aquí está en su palabra. Pero la gente no lee la Biblia porque la gente dice que la Biblia es un libro religioso, que no cualquiera lo puede leer. Mejor lee TV y novelas, porque ahí vienen los mitotes de los artistas. La gente no lee la palabra de Dios, no lee la Biblia. Por eso no conoce a Dios. Dios se revela a través de su palabra. Amén. Mateo 11:25, dijo Cristo: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Y qué dice? Y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Una mente arrogante y orgullosa jamás podrá entender los misterios de Dios. Los filósofos, científicos que se han rebelado contra Dios y que han atacado a Dios, la mayoría de ellos han terminado locos, homosexuales, terriblemente. El padre de la psicología, Freud, si sabe que él se levantaba en las madrugadas gritando, tenía delirios y tenía, el padre de la psicología moderna. Nietzsche, él escribió un libro que Dios estaba muerto. Cuando él muere, él en el ocaso de su muerte, él escribió y dijo: ahora que me estoy muriendo, te necesito tanto, Dios, pero me doy cuenta que estoy tan alejado de ti. Ahí en su tumba, donde él murió, ahí dice: aquí muere el gran filósofo Nietzsche. Él aquí está muerto y Dios sigue vivo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué, si Dios no existe, por qué se gasta tanto tiempo, tanto dinero y tanto esfuerzo en perseguir y en atacar a algo que no existe? Eso es ilógico, ¿sí o no? ¿Por qué, si Dios no existe, como dicen los científicos y como dicen los filósofos, por qué, si Dios no existe, por qué gastan tanto tiempo, tanta literatura, tanto esfuerzo, tanto dinero en perseguir y en atacar a algo que según ellos no existe? ¿Quién es el loco aquí? Pues si algo no existe, pues yo no lo voy a tomar en cuenta. No existe. Dice el versículo 4, Colosenses 2:4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La siguiente señal de que vas camino a la madurez es cuando estás resistiendo las falsas enseñanzas. Dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra engañar
Es una palabra griega que su significado es sacarte del camino, desviarte de la verdad a través de palabras elocuentes y adornadas. Adolfo Hitler era un gran orador. Era tan elocuente Adolfo Hitler en sus discursos que él pudo convencer a 80 millones de alemanes, de europeos, gente culta, gente muy preparada. Era tan diestro él en su oratoria que tenía el don del convencimiento. Personas muy cercanas a Adolfo Hitler dice que era como si él hipnotizara a la gente, que aún sabiendo que él estaba mal, la gente le decía sí, como tú digas, lo que tú digas. Hicieron de él un Dios. Entonces hay tantas cosas, hay personas muy educadas, hay personas muy preparadas que hablan muy bonito, pero cuando tú conoces la verdad, tú no vas a ser engañado por esa elocuencia, por ese lenguaje muy florido, porque tú sabes la verdad. Dios me advierte de no caer en la trampa de grandes oradores con un lenguaje muy culto, muy florido, porque yo sé dónde está la verdad. Porque los argumentos, escúchame bien, los argumentos que no están basados en la palabra de Dios tienen como finalidad desviarme del camino. El mundo está lleno de literatura que habla en contra de los principios de la palabra de Dios. Esto está desde Génesis capítulo 3. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Bueno, ahora una serpiente no te dice eso, pero una amiga sí te dice: ¿a poco no puedes tener relaciones sexuales con tu novio? Porque en la iglesia te dicen eso. ¿A poco no puedes? Si ya tienes 17 años, ¿a poco no puedes traer novia? No, hombre. ¿A poco no tomas? Porque entonces hay un ataque, porque el mundo está viviendo ahorita patas para arriba, sin moral, sin principios. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Se burlan de la virginidad. Es algo anticuado y a poco, ¿y qué te puede? ¿Qué tal? La Biblia dice que mi vida yo se la voy a entregar a una sola persona para siempre. Dame una prueba de tu amor, pues si ni que fuera paleta de limón. Que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo mi hijo? La chalupa y buena. No, tiene que costar. Entonces viene, todo esto viene, todos estos argumentos, y esto es lo más normal, hombre, así se usa, no pasa nada. El ataque es contra nosotros, para que el cristiano viva una vida light. Entonces los jóvenes o los cristianos conviven con la gente del mundo, pero hablan como ellos, se comportan como ellos. En la iglesia son de una manera, afuera son de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un ataque para que no vivas en santidad. ¿Cómo tu luz va a brillar en la oscuridad? ¿Cómo? Cuando yo le entregué mi vida al Señor, el esposo de una hermana de Ileana, que éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien porque los dos éramos buenos para la jarra. Ya cuando yo no tomaba, me dice: tú ya perdiste el chiste. Ya no tomas, ya no dices grosería. Pues ya qué chiste es estar contigo. Le dije: entonces me querías de payaso. O sea, como ya no teníamos nada en común, él dice: entonces ya no tiene chiste andar contigo. No porque todos acepten la mentira va a dejar de ser mentira. Y no porque muy pocos crean en la verdad, la verdad va a dejar de ser la verdad. La verdad va a seguir siendo la verdad. Amén. Nadie os engañe con palabras persuasivas. El ataque es contra la creación divina de Dios,
sustituyéndola por esa famosa explosión llamada Big Bang, que salimos de ahí, ¿verdad?, de una explosión cósmica. El ataque es contra el nacimiento virginal de Jesús y su divinidad. El ataque es en contra del matrimonio. El ataque es en contra de los valores y de los principios establecidos en la palabra de Dios. No importa cómo esté viviendo el mundo, en mi casa yo pongo los principios, yo pongo los valores. Amén. Y nadie me puede presionar. Una muchachita le dijo a su mamá: mamá, es que en la escuela nada más las feas y yo no traemos novio. Es que la mamá no le dejaba traer novio. Pues ya era una muchacha madura, ya tenía 13 años. No crea que era una niña, ya tenía 13 años. Ella ya, porque todas sus amiguitas ya traían novio. Y las mamás: ay, salió igual de romántica que yo. Pero cuando te llega embarazada la muchacha ya no es romántica, ¿verdad? Pero las papás alcahueteamos algo que después vienen problemas contra nosotros. Ahora, ¿podrás tú resistir a un mormón que te dice que aparte hay otro evangelio, no nada más en la Biblia, hay otra Biblia? ¿Podrás resistir, por ejemplo, a un testigo de Jehová que te viene con argumentos que Cristo no es Dios y que es un ser divino pero no es Dios? ¿Tendrás tú los argumentos para resistir? No solamente para resistirlo, sino para que esa persona se arrepienta y le abra su corazón al Señor. Nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Tienes tú el suficiente fundamento para poder debatir con un ateo, con un satánico? A Jesucristo lo quisieron agarrar. Pase por favor alguien en el teclado. Lo quisieron agarrar siempre en mal parado. Y una vez le llevaron a una mujer adúltera. Y estaba Cristo escribiendo en la tierra y le traen a la mujer adúltera y le dicen: maestro, estaba rodeado de gente. Dice: a esta mujer la pescamos en adulterio. La ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Había dos cosas ahí. Si Cristo decía que no, lo acusaban de que estaba en contra de la ley de Moisés. Si Cristo decía que sí, lo acusaban de ser un sádico y de no tener misericordia. Pero Jesús ni siquiera volteó a mirarlos. Y él, escribiendo en el suelo, dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Dijeron los religiosos: esa no era la respuesta. Y se fueron. Otra vez le dijeron a un escriba, le dijo: maestro, la ley de Moisés decía que cuando una mujer se desposaba con un varón y el varón moría sin que ella hubiera tenido hijos, ella se tendría que casar con su hermano para dejar descendencia. ¿Es así, maestro? Dijo Cristo: sí, así es. Bueno, le dicen, una mujer se casó con un muchacho, el muchacho muere, se casó con su hermano, el otro se muere, se casó con el otro hermano, también se muere. Esta era la abuelita de María Félix, se casó con 7 y los 7 se murieron. En la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa si estuvo casado con los 7? Tan, 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 tan. Y todos se quedan así. El Señor siempre traía un as debajo de la manga. El Señor les dijo: ¿qué no saben que en la resurrección vamos a ser igual que los ángeles, que no vamos a tener necesidad de casarnos? ¿Qué vas a responder? O sea, tú tienes, dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te dejes provocar. Dios no necesita que lo defiendas.
Pídele al Señor sabiduría, porque esa gente que te ataca, esa gente no solamente va a salir de sus falsas doctrinas, sino que esa gente le va a abrir su corazón al Señor y esa gente le va a servir a Dios. ¿Por qué? Dice: nadie os engañe con palabras persuasivas. Un cristiano maduro es un cristiano que no se gancha con alguien a pelear y a contender. Es alguien que tiene la capacidad de tomar el corazón de esa persona, sacarlo de su error y traerlo a los pies del Señor. Versículo 5, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo se gozaba y admiraba que, a pesar de que era una iglesia atacada, que estaban atribulados, ellos mantenían el buen orden y la firmeza en el Señor. Un cristiano maduro es un cristiano que tiene orden en su vida. No existe un cristiano ungido desordenado. La unción te lleva al orden. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo de las aguas, y dice que Dios empezó a ordenar: sea la luz, sea la tierra, y produzca la tierra, y empieza, y cuando está todo ordenado, entonces el Espíritu de Dios desciende. Entonces, en el orden, ahí está la unción. Y un problema que tenemos los cristianos es que somos muy desordenados. No voltea a ver a nadie. Indisciplinados, desordenados. Y creemos que porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Pero si eres una persona desordenada, indisciplinada, tu vida no va a convencer. Tú no le vas a hablar a nadie. Acuérdate, lo vimos el domingo. Uno enseña más con su vida que con sus palabras. ¿Sí lo entendió? Uno enseña más con su vida que con sus palabras. Tu matrimonio, tus hijos, tu vida habla más de que lo bonito que puedas decir, y tu oratoria y tu elocuencia y todo lo que sepas. Un buen matrimonio no es producto del azar. Un buen matrimonio es producto de esfuerzo, de sacrificio, de negarte a ti mismo. Y la gente cree que un buen matrimonio se va a dar porque nos amamos. Y cuando una persona ve un buen matrimonio, dice: qué suerte tienes. O sea, la gente cree que es suerte tener un buen matrimonio. ¿Cuál suerte? Si me ha costado mucho cambiar este gorila. La mujer sabia edifica su casa. No dice ahí: por azar del destino, tu esposo se va a convertir de Shrek, se va a convertir en el príncipe azul. No, para que Shrek se convierta en príncipe, hay cosas que tienes que morir a tu ego, que tienes que negarte a ti misma. Y todo eso me habla de disciplina. Todo eso me habla de caminar en el orden de Dios. El orden. La gente de Colosa dice que era una gente ordenada. Y no me malentienda, porque muchos confunden pobreza. Pobreza no tiene nada que ver con el desorden. Yo he ido a hogares de personas que tienen piso de tierra y las casas están tan limpias y tan ordenadas. No confunda pobreza con ser desordenado y ser sucio. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si la reunión empieza a las 7:30, a las 11 de la mañana, si la célula empieza a las 7 de la tarde, ¿a qué horas llegamos a las reuniones? Como raza, los latinoamericanos somos muy indisciplinados. ¿Sí sabía usted eso?
Dile que hablo de ti. Dios quiere que te ordenes, dile. Versículo 6, pasa el grupo de alabanza, por favor. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La quinta característica de un cristiano maduro es que camina con Dios. ¿Es que qué? Camina con Dios, dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice Amós 2:2, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces, ¿en qué tengo que estar yo de acuerdo con Dios? ¿En qué tengo que estar de acuerdo con Dios? Que Dios es santo. ¿Dios es qué? Dios es santo. Entonces yo tengo que amar la santidad. Si Él es santo y yo como cristiano maduro tengo que caminar con Él, yo no podría andar con Dios si yo no soy santo. No estoy diciendo perfecto, estoy diciendo santo. Yo debo de amar lo que Dios ama, pero también aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y muchos cristianos aman a Dios, pero también aman el pecado. Y no se puede, porque tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece para poder caminar con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Quieres que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres bendición, prosperidad, salud? Vive en santidad. Mientras más santidad hay en tu vida, más bendición de Dios vendrá sobre ti. Dice 1 de Pedro 1:16, está escrito, 1 de Pedro 1:16, sed santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Al caminar de acuerdo con Dios, estaré arraigado. Arraigado quiere decir que tendré unas raíces profundas como una palmera. La palmera, yo no sé si usted sepa, la palmera tiene unas raíces tan profundas, que yo no sé si a usted le ha tocado cuando vienen los huracanes y los ciclones, terminan con las playas y lo único que queda de pie, ¿sabe qué son? Las palmeras. Aunque las palmeras se van hasta abajo, pero sus raíces están tan profundas que los vientos las doblan, pero luego se levantan. Y dice la Biblia, vendrán vientos y tempestades, pero como tú eres una persona que caminas con Dios y estás firme y estás arraigado en Él, como que te doblas, pero te levantas, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Parecía que ya estabas en el suelo, pero de ahí te levantaste. Bueno, tú no, el poder de Dios. Ahora sí, de esta no se levanta, válgame. Claro que se levanta. Si el justo cae 7 veces, 7 veces se vuelve a levantar. Dile al que está hablando de ti, el pastor está hablando de mí, dile. Están hablando de mí. Yo soy una palmera con raíces profundas. Mis raíces están en la palabra de Dios. Y nadie puede poner otro fundamento, dice Corintios, que el que está puesto en nuestro fundamento es Cristo. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Termino. ¿Por qué el cristiano que estaba muy bendecido, por qué se aparta? ¿Por qué se aparta de Dios? ¿Por qué se enfría y se aparta? Por falta de madurez. ¿Por falta de qué? Por falta de madurez. Un niño es muy fluctuante.
Un niño es llevado por todo viento y por toda doctrina, pero un hombre maduro, una mujer madura, es una persona que no va a ser movida tan fácilmente. Si no maduramos, no vamos a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos un problema, o teníamos un problema en la escuela de ministerio, porque terminaba la gente, salen bien bendecidos del encuentro con Jesús, y menos de la mitad de la gente es la que se inscribía a la escuela de ministerio. Los demás no quieren poner fundamento en su vida, no querían madurar. Pero hoy tenemos los salones llenos de alumnos. Amén. Necesitamos madurar. Si no maduramos, podemos quedarnos a mitad de camino. Dile al que está a un lado de ti, aunque tengas años en el evangelio, necesitas madurar. Dile. Necesitas madurar. Necesitas crecer, porque Dios quiere que seas una persona firme, arraigada y cimentada en Él. Amén. Dando fruto para la gloria de Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Todos los que tenemos más de un año de ser cristiano, levante la mano todo el que tiene más de un año de ser cristiano. Más de un año. Nosotros ya debemos de ser gente madura. Más de un año, ya no somos niños, ya tenemos que estar en un nivel de madurez espiritual. Menos de un año, levanten la mano. Menos de un año conocer a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comunidad Cristiana de Guasave, debemos de ser una iglesia madura. Amén. Que no nos va a mover ningún viento y ninguna tempestad. Tenemos que avanzar hacia la perfección, entendiendo que Dios quiere que seamos gente, que seamos de bendición para otros, que seamos cabeza y no cola, que vayamos adelante y no atrás, que caminemos, que estemos compartiendo su palabra. Esa es la visión y es la misión que Dios nos llamó. Tú y yo nacimos de nuevo para hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor Jesús, gracias porque tú me has llamado a la madurez, a la perfección. Hoy declaro en el nombre de Jesús que mi vida de oración será una oración apasionada. Tendré una vida de oración apasionada. Perdóname si me he conformado con una vida monótona. Perdóname, Señor, si mi vida cristiana ha sido rutinaria. Yo no quiero ser un hombre religioso. Tú me llamaste a ser la luz y la sal de este mundo. Aquí está mi vida, Señor. Tú no me acusas, tú no me condenas, tú me amas. Soy tu hijo. Gracias, porque hoy me estás llamando a dejar atrás lo que tiene que estar atrás y a extenderme a lo que está delante. En el nombre de Jesús declaro que hay una unción en mi vida de perseverancia. Seré perseverante en lo que debo de ser perseverante, en la oración, en la lectura de la palabra, en buscar tu rostro, en entender tus misterios, en que tus tesoros me sean revelados para poder ser de bendición. Aquí está mi vida, Señor, para que no caiga en manos de gente, de lobos con piel de oveja, para que no sea engañado, para que no sea una persona fluctuante, llevada de un lado para otro, sino que sea un cristiano firme, arraigado y cimentado en ti,
Señor, en el nombre de Jesús, que pueda levantar al caído, que pueda darle ánimo al que está desanimado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, si mi vida era una vida de desánimo, era una vida monótona y rutinaria. La vida en Cristo es una vida de pasión, es una vida de emoción, de fuego, de gozo. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Porque el gozo de Dios es mi fuerza. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. De tus pies, tú eres el más grande, los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca cambia y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Vamos, mi hermano. Hay un poder Al que descendió del cielo, rendimos majestad. que da vida a los hombres. El fuego y es la pasión de Dios. Ese fuego no se acabe en tu vida. Ese fuego se aviva. Aviva el fuego del don de Dios que está en tu corazón. Al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. al Rey, Al Rey rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey, al Rey. al Rey. Pon tu mano en la persona que está en un lado de ti y vamos a orar pidiendo que el fuego de Dios esté tocando cada corazón. La persona que está en un lado de ti, el enemigo le ha querido desanimar. El enemigo ha venido con vientos y tempestades, pero hoy el Espíritu de Dios te trajo para que sepas que tú eres una palmera. Tú eres como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios del Señor florecerás, fructificarás. Declara bendición de Dios. Declara bendición de Dios. Bendice a tu hermano que está en ti. Dile: Señor, yo declaro que mi hermano crece, madura, se fortalece. El fuego tuyo, Padre, está avivado en su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo desánimo se quita en su vida.
todo desánimo, Padre, que tú abres sus ojos y tú le bendices en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tu presencia la que nos va a sostener. Es tu presencia la que nos va a sostener, Señor. Fiel es el que nos llamó. Fiel es el que nos llamó. No temas. No temas. Manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. En lo que eres débil, ahí se perfecciona mi poder, dice el Señor. En lo que eres débil, ahí se perfecciona mi poder. Tú tienes fuerza de búfalo. Tú serás cabeza y no cola. Irás adelante y no atrás. Dios te levanta, porque el gigante de gigantes está contigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Dale un aplauso a